Hola, buenas. En este capítulo de bloques en AutoCAD y ZCAD vamos a tratar uno de los problemas más comunes que tenemos a la hora de insertar bloques de otros proyectos o de librerías externas. Parece una tontería y es cambiar color. Muchas veces, por ejemplo, tenemos este bloque que queremos que todo sea color naranja o magenta, y solo se nos ha cambiado el centro. Esto ocurre principalmente porque dentro del bloque cada circulito, cada línea tiene sus propias capas, sus propias propiedades, etcétera. En este caso, si nos metemos dentro, ahora nos fijamos que los dos centros tienen color negro, que sería el color base, y el exterior está en color rojo. Si seleccionamos estas tres líneas, nos damos cuenta que su color es rojo. Entonces arregla poniéndolo o por capa o por bloque. Vamos a elegir por bloque y ahora os explico por qué. Y los del centro están propiedades por capa. Vamos a probar el bloque. Vale, si ahora probamos el bloque, está en la capa 0. Vamos a crear una nueva capa. Le vamos a llamar nueva capa, capa azul. Vale, hemos creado la capa azul y le asignamos de color de capa azul, cian en este caso. Vamos a seleccionar todo y lo vamos a insertar en la capa azul. En un principio parecería que el problema que tiene el bloque está solucionado. Vale, muchas veces le asignamos directamente una capa de bloques, pero queremos que tenga otro color porque es un plano específico y queremos que en este caso se vea más oscuro. Le asignaríamos el color azul oscuro y aquí tenemos el problema de que el centro, el círculo del centro, no ha cambiado de color. ¿Por qué ocurre? Porque nosotros le hemos asignado un color por bloque azul oscuro al externo, pero el círculo del medio está en color por capa. Si tuviésemos una nueva capa, capa roja, y le asignamos color de capa rojo, y le cambiamos la capa, ahora lo que cambiaría sería el centro. Este es otro problema que podríamos tener. La solución es, siempre que heredemos algún bloque, lo primero que hay que hacer es descomponerlo, en este caso no haría falta porque no hay más, y ponerlo todo en inicio, propiedades, color por bloque. Lo de descomponer es porque hay veces que tenemos bloques dentro de los bloques, que es mucho más común, sobre todo si importamos bloques de mobiliario, como mesas, encimeras, bañeras, suelen tener piezas que son bloques dentro de bloques. Entonces, a lo mejor es descomponemos y le ponemos todo color por bloque. De esta forma, cuando salgamos de editor de bloque, estará todo del color que queramos. Si fuera del bloque le ponemos color por capa y le ponemos, por ejemplo, capa rosa, cambiará todo. Si ahora seleccionamos y queremos que sea verde, aún estando en la capa rosa o en la capa azul, tendrá el color verde. Espero que haya sido útil y muchas gracias por ver.